El doctor Landore. Su escritorio era un desastre. Bastaba con ausentarse un día de la redacción para que, al volver, su mesa de trabajo se hallase a puño de desbordar. Como no había mucho lugar para apoyar cosas, cualquier superficie plana disponible quedaba en pocos minutos cubierta de papeles. Cada uno defendía como podía su lugar de trabajo de la ola de papel que tarde o temprano taparía todo. Con desgano, Alejandro fue ordenando su correspondencia. La mayoría pasó de su mano al tacho: invitaciones a actos políticos, cartas de lectores que por los misteriosos designios de la burocracia periodística habían terminado en su escritorio, publicidades. Un único papel llamó su atención. Era la invitación a una charla a realizarse esa misma tarde. La Unión Asturina invita a usted a la conferencia del doctor Máximo Landore. La hipnosis y sus posibilidades. Recién llegado de España, el doctor Landore brindará una conferencia sobre esta técnica médica y sus probables aplicaciones. El doctor Landore, destacado especialista en esta joven ciencia, ha tratado con éxito a pacientes con pérdida de memoria y otros trastornos mentales, logrando resultados extraordinarios. En una charla abierta explicará sus métodos de trabajo y los alcances de las hipnosis. Pacientes con pérdidas de la memoria, releyó Alejandro. Para la prensa no era de utilidad una conferencia como esa. Para él, sí. Comenzaba en una hora, debía apurarse. Su escritorio iba a tener que conseguir otro que lo defendiera. Una hora después, se encontraba en una pequeña sala con butacas, esperando a que el doctor Landore comenzara su conferencia. Entre el público vio algunas caras conocidas, los habituales seguidores de lo esotérico, desde los espiritismo a la cura con los mentales. Alejandro había estado ya en algunas reuniones de este tipo, más por divertimiento que por otra cosa. Unas semanas atrás había concurrido a una sesión de un medium llegada de Inglaterra que aseguraba tener el poder de contactar con el mundo de los muertos a voluntad. Alejandro era lo suficiente escéptico como para no deslumbrarse. Aquellos ruidos extraños y esos leves movimientos de la mesa en los que los comandantes del espectro juntaban sus manos, que no le habían parecido gran cosa. Esto parecía más serio, pero habría que ver. Buenas tardes. El doctor Landora apareció completamente vestido de negro, con papeles bajo el brazo y el pelo un poco más largo de lo recomendable. Se lo veía algo desaliñado para hacer una conferencia, como si recién hubiese salido de la cama. En realidad, había un gran contraste entre él y su vestimenta. El traje era irreprochable y poco tenía que ver con el hombre de ojeras, mirada dormida y el pelo revuelto que lo usaba. Podemos decir, Comenzó a explicar el doctor Landore, con un tono de voz desganado que obligaba a la audiencia a extremar el silencio para poder oírlo. que la hipótesis se remonta a los antiguos egipcios, cuyos sacerdotes la practicaban en algunos ritos, pero no fue hasta mediados del siglo XIII que se inició el primer estudio sistemático sobre este estado especial de conciencia que más tarde se conocería como el término de hipnosis. Frank Anton Mesmer, en su tesis doctoral titulada De Planetarum Influxus, influenciado por las teorías de Paracelso sobre la interrelación entre los cuerpos celestes y el ser humano, formuló la famosa teoría del magnetismo animal que nos venía a decir que todo ser vivo irradia un tipo de energía similar o parecida al magnetismo. Las teorías de Mesmer demostraron ser bastante fantasiosas, pero sirvieron para popularizar la técnica de la hipnosis. Hoy en día, el mundo científico no ha tomado una posición unificada sobre el tema. Hay quienes la consideran un truco de feria y también quienes la ven como la cura a todos los males del hombre. Entre el público hubo algunos cuchicheos y expresiones de disgusto. Si Landore pretendía despertar el interés por la hipnosis, no lo estaba logrando. Seguramente, la verdad se encuentra en medio de estas dos opciones. Si no sabemos con exactitud cuál es el alcance de la hipnosis, es porque aún es una ciencia en pañales. Puede tratarse de la puerta de una nueva etapa del conocimiento humano o de una herramienta para magos trasnochados. Se supone que soy una autoridad en el tema y no tengo una respuesta. ¿Sirve de algo? Puede que sí, puede que no, quién sabe. Jamás en su vida Alejandro había levantado la mano ante una pregunta de esa clase, pero intuyó que para descubrir si la hipnosis podía ser de utilidad en el caso de Amira, tendría que probarla en carne propia. Entiendo que mis palabras pueden desconcentrarlos, pero no quiero mentirles. Aún tengo muy poca información sobre los alcances de la hipnosis. Con algunos pacientes resulta de gran ayuda, con otros una pérdida de tiempo. Pero como se habían dado cuenta también, no soy un buen orador.
Prefería pasar una demostración práctica. ¿Alguien quiere ser hipnotizado? De la nada, apareció un reloj de bolsillo en la mano de Landore. Alejandro se dispuso a seguir las indicaciones fielmente, pero ¿realmente pensaba que podría relajarse con toda esa gente mirando? Bien, un hombre. En general son siempre las mujeres las que se proponen como conejillos de India. Su nombre, Alejandro Berg. ¿Qué quisiera que hiciéramos con usted, señor Berg? ¿Qué espera de la hipnosis? Me interesa eso de la recuperación de recuerdos olvidados. ¿Hay algo en especial que desee recordar? No me acuerdo. Lo que siguió no pudo recordarlo después con exactitud. Solo le quedó la borrosa sensación de la sala y de todos los presentes desapareciendo. A continuación, se encontró persiguiendo una sombra en el patio de su casa paterna. Andaba con cuidado. Alguien se había ido. Alguien que había estado con él y ahora se había ido. Eso le daba miedo. ¿Papá? Llamó. No hubo respuesta. ¿Papá? La sombra se movía. Podía verla. No, no podía verla, pero podía escucharla. Se daba cuenta por el ruido que hacía al golpear el piso de la piedra. ¡Clac! Hacía contra el piso. ¡Clac! El bastón de plata. Corrió hacia él. Pero cuando llegó ya no estaba. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué jugaba a desaparecer? ¿No se daba cuenta cuánto lo asustaba? Clac, clac, clac. El bastón se acercaba. Clac, clac, clac. ¿Papá? Cuando despertó, Alejandro estaba de pie, aunque no recordaba haberse movido. Sus ojos vidriosos contemplaban a una multitud que reía con ganas. Se reía de él. El último papá todavía resonaba en su boca, y se dio cuenta de cuál era el motivo de las risas. Había hecho el ridículo, como en un niño pequeño a punto de llorar. Habría estado llamando a su padre a los gritos, se dio vuelta y se encontró con Máximo Landore, todavía sentado y con el reloj en la mano. Alejandro le había pedido un recuerdo perdido y Landore se lo había dado. Le había traído al presente otra de las desagradables costumbres de su padre. Cuando Alejandro era pequeño, el juego preferido de su padre eran las escondidas. A Alejandro el juego le procuraba más sustos que alegría, y ante cada desaparición de su padre sufría temiendo no encontrarlo jamás. Y el bastón de plata, lo había olvidado completamente. Su padre jamás se separaba de él. Un bastón de madera negra con una empuñadura de plata que representaba una cabeza de león. ¿A dónde habría ido a parar? No importaba. Lo que importaba era que él había olvidado y ahora lo recordaba. El doctor Landore le echó una mirada tímida, como disculpándose por el mal rato que le había hecho pasar, pero Alejandro no se enojó y respondió a la mirada con una sonrisa. Había podido comprobarlo en carne propia. La hipnosis funcionaba. Disculpe, fue una broma estúpida. No hay problema. Relájese y fije su vista en el reloj.